tal? ¿Cómo están? Un programa más de Sin Corbata, el lado humano de los políticos. Y el día de hoy tenemos una invitada que en lo particular es alguien a quien aprecio y admiro por su gran y extensa trayectoria política y obviamente su currícula académica y demás cargos que ha tenido dentro de la administración pública, local, federal e internacional. Déjame platicarte antes de presentarte, que seguramente yo sé que ya reconociste quién es nuestra gran invitada del día de hoy. Parte de su preparación académica, ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, Puebla, es decir, la UDLA. Tiene la maestría en Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública y se aventó también el doctorado en Administración Pública en el Instituto de Administración Pública del Estado de Veracruz. Ella, aparte de eso, ha ocupado diferentes cargos en la administración pública. Fue directora general del DIF del Estado de Puebla, ha sido secretaria de Estado de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Puebla. Ha ocupado 3 cargos como subsecretaria, diferentes cargos como directora. Fue presidente municipal de Puebla en el año 2008 al 2011, pero además de eso, también estuvo como embajadora en Colombia en el año de 2017 a 2018, donde ella presidió o fue presidenta del Parlamento Latinoamericano. Además, ha ocupado diferentes cargos por elección, por ejemplo, diputada local, diputada federal, senadora de la República y hoy es diputada federal. Estoy hablando de nuestra queridísima diputada actualmente federal, Blanca Alcalá. Muy buenos días, bienvenida. Un aplauso. Gracias, Víctor, muchas gracias. Te aprecio mucho la oportunidad de estar aquí en esta entrevista sin corbata. Para las mujeres es más sencillo, supongo que para los hombres, porque bueno, nosotras no usamos corbata. Quizá eso nos da mucha libertad. Claro, definitivamente. Pues bienvenida Sin Corbata, el lado humano de los políticos. Yo soy Salvador Velázquez y muchísimas gracias por darnos el honor, el privilegio de hoy tenerla con Ya nosotros. te hasta de nombre Salvador, perdón. No se muchas preocupe, gracias. no pasa nada, no pasa nada. Muchísimas gracias. Pues mire, el objetivo del día de hoy es tener una charla con la gente que nos sigue y mostrarle a todos ellos esa parte humana que usted tiene, quién es, sus orígenes, en fin, detalles que seguramente no comúnmente se dan dentro de las entrevistas que de manera general, pues siempre les preguntan a ustedes los políticos sobre los temas de qué está pasando dentro de las diferentes cámaras, etcétera. Claro. Entonces, pues arrancamos rapidísimo y bueno, les presento su nombre de pila, ¿verdad? Como comúnmente se dice. Claro. Ella es Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. ¿Es correcto? Correcto. Mejor conocida como Blanca Alcalá. Así es. Nacida en el vecino estado de Tlaxcala hace algunos ayeres, ¿verdad? Y ahorita vamos a comenzar por esa parte muy interesante que a la gente seguramente, pues ahorita le va a causar cierta curiosidad, pero que la explicación que nos da es maravillosa. Platíquenos por qué el nombre. Bueno, te diría que el lugar de nacimiento y el nombre es algo que no escogemos nosotros, que lo escogen nuestros padres o nuestros abuelos. En mi caso tiene que ver con mi abuelo. Okay. La familia de mi madre es de Tlaxcala. Entonces, los 3 primeros hijos, yo formo parte de una familia de 5 hermanos. Los 3 primeros nacimos en la ciudad de Tlaxcala. Mi madre iba allá, se aliviaba, pasaba su cuarentena, la cuidaba su hermana que era mayor que ella, su padre, y después regresaba a Puebla. Y en mi caso, él le pidió, yo soy la segunda, que si su segunda hija, bueno, si su segundo embarazo daba como resultado una hija, le pedía 2 cosas. La primera, que naciera en su casa. En la casa de mis abuelos estaba en pleno centro histórico, era la única casa habitación del Zócalo de Tlaxcala. Y segundo, que quería que se llamara María. Y tercero, pues bueno, esa fui yo, nací en su casa, pleno Zócalo de Tlaxcala prácticamente. Mi abuelo se atravesaba al registro civil que quedaba enfrente de la presidencia municipal, ahí nos inscribía, y en mi caso me llamo María. Y curiosamente soy la única de sus nietas que nació ahí, que se llama María y que se dedica a la política. Mi abuelo fue político. Yo creo que estaba un poco predestinado a que las cosas así tendrían que ser. Él fue presidente municipal, obviamente cuando yo me convertí en la primera presidenta municipal de Puebla Capital, él ya no vivía, pero seguramente desde donde esté, estaba muy orgullosa de haber logrado, pues quizá un anhelo que tenía de que alguno de sus descendientes se dedicaran a los asuntos públicos. Sí, claro, ¿no?
Y va, y todo coincide, ¿no? Por el tema de elegir el nombre, pedir a la hija, ¿no? Que naciera ya en el vecino estado de Tlaxcala. Y bueno, pues también que se dedicara a la política. Y usted cubrió esos tres dotes que seguramente claro. el abuelo quería. ¿Cómo se llama su abuelo? Mi abuelo se llamaba Ignacio, mi madre se llama Blanca, y el nombre de María ya te conté que tenía que ver con ello. A mi padre le dejaron el tercero, soy de esas seres humanos en donde de repente se usaban muchos nombres, sí, claro. Y vaya que es un problema. A mis hijos por ello decidí que era un hombre y por cierto no llevan ni el mío ni el de su papá. Para no darles más caso. Así es, efectivamente, así es. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Digo, este es un dato interesante. De repente la gente siempre vemos, ¿no? Y está sabido que todos los políticos, ¿no? Se preocupan un nombre y un solo apellido, ¿no? Y es como los identificamos en campañas, en publicidad, en programas, ¿no? Pero bueno, es Blanca Alcalá, ¿verdad? Perfecto. ¿Cuántos hermanos? 5. Somos 5, somos 2 hermanas, yo soy la segunda, 2 hombres y 2 mujeres. Y bueno, ¿ninguno de ellos más se dedica al tema? No, ninguno. Nada más no, ninguno. Mi historia familiar tiene que ver también con digamos, un esfuerzo de cómo salir adelante y también de esta voluntad, por un lado, de mi madre de darnos una formación, pero cada uno de definir su propio destino. Y ahora te cuento rápidamente por qué. Mi padre murió cuando nosotros éramos muy niños y eso hizo que bueno, mi padre con mucho esfuerzo nos sacara adelante, pero ella tenía todavía pues una forma de pensar, digamos, más conservadora, en donde privilegiaba que mis hermanos, los 2 hombres, era por descontado que irían a la universidad. Casi hasta les había escogido la carrera. Okay. Uno iba a ser médico y el otro iba a ser agrónomo como mi padre. Y pues ni el primero fue médico, es arquitecto, y el segundo es administrador. Y en el caso de las mujeres, en mi caso, siendo la mayor, digamos la segunda mayor de las mujeres, pues ella cuando terminé la secundaria decidió que iba a estudiar una carrera corta. Entonces, pues bueno, me dijo que me iba a inscribir para que estudiara para secretaria. A mí siempre me ha gustado la escuela, por eso es que yo me siento feliz de estar en este ambiente. Y entonces siempre fui, la verdad, una niña de 10. Y entonces cuando mi madre me dijo que quería que estudiara para secretaria, le dije que sí, pero que sería de Estado. Entonces fui, me rebelé, me inscribí en la preparatoria, por supuesto fui a la universidad y con el paso de los años, igual que ella, le cumplí que me convertí en secretaria de Estado. No, es que de Estado. Así es, secretaria, pero de Estado. No precisamente atrás del escritorio. No, perfecto, muy bien. Oiga, Blanca, ¿cómo te hablo? ¿De tú? De tú, por favor. ¿Sí? Blanca, ¿qué te ofrecemos de tomar? ¿Gustas un cafecito, un tecito, algo? Pues mira, ya empezaron los fríos, me parece que un té de jengibre con limón, que ya me dijeron que los hacen maravillosamente acá, me queda perfecto. Perfecto, pues entonces un tecito, por favor, y de jengibre con limón, ¿verdad? Sí, aparte es rico ahorita para subir ahí el tema de las defensas, ¿no? Y así demás, es. Y un cafecito americano, ¿no? Muy bien. Bien, ¿en dónde estudia? ¿Gusta con azúcar, sin azúcar? No, así sin azúcar está con azúcar. Sí, así es. No, yo tampoco sin azúcar. Solamente los cubanos toman el café con azúcar. Los brasileños. Los brasileños también, ¿verdad? A ver, le cortan el ombligo en Tlaxcala. Seguramente ahí se aventó la cuarentena tu mami. Así es. ¿No? Se regresan a Puebla, donde ya radicaban. Sí. Y aquí empieza a pulsar tu vida. Así es. ¿En dónde estudia Blanca, el kinder, la primaria? Pues bueno, yo estudio prácticamente todo el jardín de niños y la primaria en el Colegio Unidad Guadalupe, que está ahí en la colonia Unidad Guadalupe, muy cerca de San Manuel. Entonces ahí vivíamos nosotros y había un colegio particular que estaba en la colonia. No había ninguna escuela pública, fíjate, cerca de esa zona. Y entonces pues ahí era una escuela chiquita, modesta, que nos enseñaron muy buenos hábitos, por cierto, a mis 3 hermanos. Bueno, los 5 de alguna manera estudiamos ahí la primaria, aunque yo hay 2 años de mi vida, ahora pensando ya en el tema de cuando estuve en Colombia, diría yo que 4 años de mi vida que he estado fuera de Puebla. Okay. Pero fuera de ello, pues he estado en Puebla prácticamente toda mi formación, mi desarrollo profesional, aquí me he casado, aquí han nacido mis hijos. Entonces ahí estudié la primaria. Digo que 2 años porque mi padre, que era ingeniero agrónomo, nos fuimos a vivir a Chetumal y Quintana Roo 1 año y después otro año, medio año a Nayarit, que es donde pierde la vida. Pero bueno, ahí estudié la primaria, la secundaria yo soy
formada en escuelas prácticamente públicas, la mitad de mi vida académica. Estudié en la secundaria federal número 1. ¿En serio? Sí. Ahí en la presidente Lázaro Cárdenas. Exactamente, ¿tú también? Ahí estudié. Mira, pues somos colegas, sí, ahí fui a la gran escuela. Estudié un año ahí. Bueno, yo los 3 años de secundaria los estudié ahí en la Lázaro Cárdenas. Y después la preparatoria, en esta época de rebeldía académica, pues me fui a inscribir, yo literalmente me formé y me fui a inscribir a la preparatoria Zapata, ahí en el Carolino. Ahí hice yo la preparatoria. Y después la carrera que yo quería estudiar era Relaciones Internacionales, que elegí la Universidad de las Américas. Por supuesto que estaba fuera del alcance de mi madre, y yo lo único que le pedí es que me diera la oportunidad de intentar. ¿Qué edad tenías? Fíjate que yo empecé muy chica en la escuela, desde la primaria, de tal suerte que cuando entré a la universidad tenía 16 años de edad. Yo terminé la universidad cuando iba a cumplir 20 años de edad. Jovencita. Muy chica. 2 o 3 años sí, abajo del promedio. Del promedio, muy chica. Y pues, siempre traía como, digamos, prisa por terminar, por todo lo que rodeaba mi contexto. Pero fui muy afortunada. Recuerdo que mis maestros en la prepa, cuando yo les dije que quería estudiar, me dijeron, híjole, pero en la UDLA no sé si te acepten, vienes de la UAP, etcétera, etcétera. Mi madre en aquel momento pues ya se había resignado a que yo iba a ir a la universidad también, igual que mis hermanos. Que ibas a cumplir la palabra de ser secretaria de Estado, así es. Entonces, lo único que me pidió es que, amén de que solicité la beca, presenté el examen de admisión en la Universidad de las Américas, presenté también el examen en la UAP para estudiar economía. Siempre han sido como mis áreas, las 2 áreas que más me han gustado, a las que me he dedicado. Afortunadamente logré la beca en la UTLA. Curiosamente mi edad fue una de las cosas que más les llamó la atención cuando llegué, pues muy chiquitas, no, pues de 16, cuando llegué a pedir la beca de 16 años, recuerdo que el director del departamento de becas, el ingeniero del Castillo se llamaba, me dijo, oye, está muy bien, pero primero llegué con mi hermano, el que me seguía, 2 chavitos, ahí a pedir informes, y me dijo, pues mira, está muy bien, cuando acabes la prepa, vienes, ¿no? Y yo le dije, no, es que yo estoy acabando la prepa, ¿no? Entonces, bueno, pues le llamó la atención, él mismo incluso quedó tan, digamos, como curioso de lo que representó cuando yo llegué, le toqué la puerta, le pedí que quería estudiar en la universidad, que quería una beca, que él fue a hacer el estudio socioeconómico a mi casa. Y afortunadamente logré pues una beca de excelencia académica. Yo pues, venía con muy buenas calificaciones de la preparatoria. Y así es como entré a la UTLA. Fui una estudiante becada durante toda la carrera. Muchas gracias, campeón. Gracias. Fueron de esas becas que incluso eran beca crédito, que 2 años te daban la beca y 2 años, o el resto la mitad, y la mitad tenías que pagar. Y después incluso me la volvieron a ratificar y ya no tuve yo que tener la beca de crédito educativo, sino una beca completa de la universidad. Entonces, pues muy afortunada. La vida en la UTLA fue muy afortunada, tan afortunada que cuando concluí la universidad se me presentaron 3 oportunidades. Una, yo quería seguir estudiando, quería irme al Colegio de México, presenté el examen, me hicieron sendas cartas el rector, los vicerrectores, la verdad muy bien, pero no era sencillo. Era la primera que terminaba la carrera de mis hermanos, mi madre todavía, mis hermanas estaban pequeñas. Irme a Ciudad de México no estaba fácil. No era no era una alternativa tan sencilla en aquella época. La otra es que me ofrecieron irme a trabajar con uno de los directivos, que fue el vicerrector, al Banco Mundial, él iba como funcionario. Okay. Y bueno, para mí, imagínate, era una oportunidad de oro. No, pues salir de la universidad y luego tener trabajo. ¿Qué trabajo? Sí. Sin embargo, lo mismo, o sea, me amarraba un poco esta historia de esfuerzo de mi madre y todavía mis hermanos pequeños. Y la tercera fue que, pues bueno, la propia universidad me ofreció que me quedara a dar clases en la universidad. Y todavía yo tuve el desafío de decirles que sí, pero que de tiempo parcial. Y cuando se voltearon me preguntaron que por qué de tiempo parcial, me dijeron, oye, nunca le ofrecemos a un exalumno que se quede a dar clases. Claro. Y te estamos ofreciendo, aquí puedes hacer la maestría, etcétera, etcétera. Y me dices que de tiempo parcial solamente, ¿por qué? Y por una razón muy sencilla. Primero porque, bueno, la universidad para mí siempre ha sido pues, como un palacio de cristal, todo es perfecto, te dedicas, aprendes, estudias, etc.
Sin embargo, yo, a diferencia de la mayoría de mis compañeros, no tenía un vehículo. Yo tomaba el camión en aquella época, tú eres muy joven, Salvador, No, pero... hombre, muchas gracias. No te creas que es mucho. Gracias. Pero bueno, yo tomaba el camión ahí en la 6 Oriente, los rojos de Los Cholula. los que iban por la recta. Exacto, los que iban por la recta, me bajaba en la recta y caminaba hasta la universidad y de regreso igual, caminaba de la universidad a la recta y ya. Y ahí platicaba en ese trayecto, me hacía como 30 minutos, de San Manuel a las 6 y de las 6 a Cholula, pues con muchas jóvenes, y no jóvenes, con muchos campesinos, con muchas mujeres que traían a sus hijos en brazos, al doctor, que venían a vender sus gallinas, sus artículos, su frijol. Y todo eso, más la historia de mi madre que trabajaba en la Secretaría de Agricultura, la verdad me hacía pensar en esta necesidad de poder involucrarme en temas que cambiaran la vida de la gente. De ahí mi vocación por la política y mi formación de la política. Perfecto. Entonces, por eso es que decidí quedarme en la universidad, dar clases de tiempo parcial y empezar a involucrarme. O sea, ¿sí te lo concedieron? Sí, claro. Y entonces la mitad yo daba 3 clases muy temprano, de 7 a 10 de la mañana, todos los días. Y después 2 el lunes, miércoles y viernes, otros martes y jueves. Y después me empecé a involucrar en los temas de la política. Me afilié al PRI. Ahorita vamos empecé a hacer cosas en el partido. Ahorita vamos para allá. Qué interesante, porque de repente, pues alguien que ha leído tu currícula, ¿no? Y que ha conocido parte de tu crecimiento político, pues no se imaginaría todo esto que nos estás compartiendo, ¿no? Imagínate hoy a la diputada federal, ex senadora, presidenta municipal, embajadora, ¿no? Pues andaba en camión, ¿no? Y se trepaba al Cholula, Puebla, ¿no? Con las peculiaridades que lleva un transporte público. Conocí el azul Aviación Panteón y también el amarillo Garita. El San Antonio. El San Antonio, ¿no? Que iba a San Manuel, Matías, ándale, todo eso, así es. El Palmas, ¿no? El Palmas, el amarillo Palmas. Claro. Y entonces, ahorita que nos compartes esta parte de cómo vivías en tu época de juventud, en esa niñez, pues detecto de primera instancia que no eras de un tema de opulencia, no había un tema económico como tal, ¿no? No venías de una familia prominente, a pesar de que a lo mejor lo que nos compartías de tu abuelo, ¿no? Que estuvo como presidente municipal, y que normalmente siempre relacionamos a los políticos como que ya en un estatus socioeconómico ya posesionado, ¿no? Y nos olvidamos de todo ese trayecto de lucha, de esfuerzo, de trabajo, que es tu vivencia, ¿no? Y seguramente en algunos momentos de carencia, y de entrar en situaciones complicadas, porque una chiquilla de 16 años entrando a una de las universidades más prestigiosas del país, ¿no? Donde el estatus socioeconómico es muy alto. Así es. Pues de repente era complicado, ¿no? De ver cómo llegaban algunos compañeros tuyos, seguramente en el carrazo del año, y tú llegabas en un coche más caro, ¿no? El camión costaba más que el BMW que pudieran traer ellos, pero era diferente, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo vive Blanca ese primer impacto de venir de escuelas públicas, ¿no? Y compartíamos la Escuela Secundaria Federal número 1, Presidente Lázaro Cárdenas, luego venir de una preparatoria Emiliano Zapata, ¿no? Donde el estado social es diferente, y de repente entrar con la crema innata. ¿Cómo es ese impacto que seguramente tuvo que haber pasado para ti? Pues mira, yo estoy consciente que mi madre nunca hubo carencias en cuanto a que nos hubiera hecho falta algo. ¿Nunca faltó para comer? Nunca faltó para comer, pero tampoco nunca se dio nada. Okay. Y creo que eso al final también nos fue formando en esta cultura de salir adelante y de esforzarse. En mi caso, pues me tocaba a mi madre, por ejemplo, pues no le alcanzaba lo que ganaba y eso nos hizo que vendiera cosas en aquella época, como hoy también, que se acostumbra a que pues vende con sus compañeras de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que decidió vender era zapatos. Entonces, resulta que a su hija, de 12 años de edad, la mandaba a México, o sea, esa era yo, a traer los zapatos. A los 12 años. A los 12 años. Y a veces, a los 13, 14, mi ayudante era mi hermanita,
que tenía 4 años de edad. Yo le llevo 10 años a Adriana, ¿no? Entonces, imagínate, yo hoy, la verdad, sí volteo y le digo a mamá, ¿en qué cabeza cabe que me hayas mandado a mí a traer los zapatos? O sea, 6, ¿Y te acuerdas a qué parte ibas? Había una zapatería, una fábrica que se llamaba Zapatería Fiore. Hoy creo que ya ni existe, así que podemos hablar de ella. Sí, ahí en la avenida Chiapas y en Insurgentes, recuerdo perfecto. Entonces llegaba a la terminal ahí, a la de San Lázaro, a la estación. Ya existía la Tapo. Ya existía la Tapo, y ya de ahí tomaba el metro, me bajaba en Hidalgo, después de Hidalgo sí, caminaba para llegar ahí a Insurgentes Sur y Chiapas, y entonces traía los zapatos. Esa fue mi primer incursión como emprendedora ayudando a mi madre. Después mi madre decidió ponernos una tiendita en la misma casa, ya sabes, la miscelánea clásica, y ya estábamos un poco más grandes, mi hermano Miguel Ángel y Martín y yo, mis hermanas las más pequeñas. Hubo diferencia, los 3 primeros nos llevamos un año y como solía suceder en las familias de antes, ¿no? Por acá ya camina, ya gateaba, sí, viene el otro. Y ya mis hermanas las más pequeñas ya les llevamos 5 años, 10 años, ¿no? Okay. Entonces, bueno, resulta que ya después nos puso una tiendita, que mi hermano el mayor iba a la preparatoria en la tarde y la atendía en la mañana, y yo la atendía en la tarde para que él fuera a la preparatoria. Después, cuando entramos a la universidad, pues bueno, ya le tocaba a mi hermano, el que me sigue, atenderla, y hasta que se acabó la tienda, porque Martín era otro rollo, ¿no? Entonces hasta que se la fue acabando. Sí, hasta que se fue acabando. Y además porque, bueno, yo ya como estudiante becada tenía que trabajar en la universidad. Entonces, claro, sí, tenía que cumplir muchas horas de servicio en distintos departamentos. Estuve primero en relaciones institucionales, donde recuerdo que me tocaba, por cierto, desde aprender a usar el teléfono para confirmar una cita de los integrantes del consejo, para la famosa ceremonia del 12 de octubre o para la graduación, recibir a los pues a los funcionarios, a los empresarios. ¿Quién era el rector en aquella época? Primero fue Fernando Macías Rendón. Okay. Después le sucedió Enrique Cárdenas, en donde ya me tocó con Enrique ser su colega catedrática, ¿no? ¿Él es el que te dice no, bueno, no directamente él, pero en esa... No, la verdad es que quien me invita, quien fue mi maestro, fue un hombre que marcó mi vida. Para mí hay 3 personajes que han marcado mi vida profesional. Fue Luis Ernesto Rodríguez, que era el vicerrector de la universidad. Fue secretario, sí. y hoy nuevamente... Así es, y que me acompañó incluso en mi época como presidenta municipal. Entonces Luis Ernesto fue el que fue mi maestro de economía mexicana. Ahí hay muchas anécdotas también en relación con aquella época de yo estudiante, el maestro, y después él es el que me invita a ser catedrático en la universidad, obviamente con el beneplácito del rector en aquel momento. Luego Enrique se convierte en rector, yo soy catedrática de la universidad, y ya, ¿no? Así es como pues empiezo a involucrarme en estos temas, ¿no? Perfecto. Oye, y bueno, quedó ahí nada más... Me queda claro, y nos queda claro, ¿no? Que eres una mujer que viene pues, de la lucha, del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, ¿no? Como la gran mayoría de familias y de personas que vivimos en este país, esa clase media, ¿no? Que hay algunos que no la quieren mucho, ¿no? Que le llaman aspiracionistas. Pero al final pues, somos resultado de ese México de movilidad, claro, ese ¿no? México de cómo salimos adelante haciendo varias cosas adicionales. Además, tenía que llegar a ayudar a mi madre. Yo fui... Pues, ¿Le llegabas a barrer, a trapear, a sí, lavar me trastes? tocó aprender a guisar. La guisada es lo que te iba a contar, sí. Si eres buena para la guisada. Sí, soy muy buena. ¿Te gusta? Aprendí, me gusta. ¿Te da tiempo hoy en día? No, solamente el fin de semana, pero bueno, en aquella época la verdad es que también como toda chavita también me rebelaba, no creas, entonces, pero sí, aprendí a guisar para guisarle a mis hermanos. Mi madre le tocó aquellas épocas en donde los horarios eran discontinuos, entonces pues mi mamá llegaba muy rápido a darnos de comer y después se tenía que regresar. Pues recuerdo que una señora que le rentaba un local, mi madre, ella me enseñó a guisar, me decía, oye, Mari, en casa me dicen Mari, por todo lo que te conté, Salvador, y entonces me dijo, mira, ven, te voy a enseñar para que cuando llegue tu mamá, ya esté la sopita hecha, y así es como aprendí yo a guisar. Ya cuando me casé, recién casada, yo no quería saber nada de guisar. Obviamente ya después, cuando nacieron mis hijos, me encanta la literatura y el cine, y sí creo, como aquella película de Como agua para chocolate, que en lo que haces
van tus sentimientos. Claro. Entonces a mí guisarles a mis hijos, sin duda a mi marido, pues es una manera de decirles que ahí estoy, ¿no? Y ellos mismos, de repente la demanda de hey, pélame, ha tenido que ver con, sí, mi marido es de los que a veces llegaba yo de palacio cansadísima y llegaba, lo saludaba, si ya estaba en casa y me decía, oye, ¿crees que haya atole champurrado en la casa? Entonces, 10 de la noche, imagínate, entonces, obvio champurrado no, pero le decía, no te preocupes, ahorita veo, ¿no? Y entonces pues colgaba el portafolio y subía a ver cómo hacía el atole, aunque fuera de maicena, ¿no? Claro. Pero bien, muy bien. Interesante, ¿no? Y aparte digo, los roles dentro de la política entre hombre y mujer, ¿no? El rol familiar, claro, me refiero, pues puede ser diferente, ¿no? Porque justo acabas de tocar el punto donde la mujer política, ¿no? La senadora, la diputada, embajadora, presidenta municipal, etc., pues también tiene ahí la parte que demandan los hijos, la parte que demanda la pareja. Y digo, y no quiere decir que a los hombres se dediquen a la política no los demanden, pero nuestro rol como mujer, hombre, pues de repente es diferente y pues complicado, ¿no? Me imagino de repente llegar, como bien nos decías ahorita, en aquellos años a la que fue presidente municipal, primer mujer presidente municipal en Puebla capital, pues cansada, con N cantidad de broncas seguramente que te tuvieron que haber pasado. Y pues de repente llegar y los chiquillos, ¿no? Mamá, pues esposo. bueno, solo tengo 2 hijos y la verdad siempre han sido niños maravillosos. Pero sí, esta parte más de no de queja, sino de demanda, pues sí, había momentos en que existía, ¿no? Rodrigo, por ejemplo, Cari fue más independiente, que es la mayor. Rodrigo es más chico, ¿eh? Rodrigo es más chico, pero Rodrigo, por ejemplo, era en domingo, o sea, sabían muy bien mis roles y lo entendían, pero, o sea, lo asimilaban. Pero Rodrigo, por ejemplo, un domingo me decía, oye, mamá, tengo ganas de comer molote, ¿me los haces? Y pues había que ir a comprar la masa para hacer los molotes. Llegaba yo a la tortillería y cuando pedía el kilo de masa, me decía la dependiente, la presidenta, ¿cómo está? No, muy bien, o secretaria, según el rol que me toca. ¿Y para qué quiere la masa, no? Y yo, voy a hacer molotes, ¿cómo ve? Usted no sabe, claro que sí, hasta la receta le doy y ahí le ponía a intercambiarme que hay que ponerle la pizca de sal, la cucharadita de carbonato, etcétera. Y además Rodrigo, que es muy exigente, hoy le gusta mucho la cocina a él, y hasta la fecha cuando convivimos en domingo, y mis 2 hijos ya son profesionistas, ya están independientes, pues bueno, por supuesto ahí hacemos el team back los dos para hacer ¿Qué las le cosas. pones? Quítale, ¿Qué le pones dale, hoy? ¿no? Sí, o uno pica una cosa, etcétera, ¿no? Pero sí, tenía que ver eso. Entonces me pedía lo mismo de papa, de queso, de huitlacoche, de tinga, de todo, de todo. ¿No? O sea, pues mira, la verdad es que yo creo que aquí, yo básicamente lo que le compartiría al auditorio es, uno, hay que asimilar que todavía vivimos, y digo el todavía, pues en una sociedad patriarcal, en donde de repente los roles de las mujeres son dobles o triples, jornadas y múltiples. El de ustedes se simplifica, ha ido cambiando, pero la verdad es que el tema de los hijos, el tema de la casa, esos pues siguen siendo nuestra responsabilidad. Yo en muchas de las pláticas decía que cuando los hijos van bien, incluso dices, los papás son mis hijos, ¿no? Pero cuando los hijos van mal, reprobaron una materia o algo, son tus hijos, ¿no? Y la responsabilidad recae en las mujeres. Creo que eso ha ido cambiando, falta todavía mucho que hacer, pero bueno, sí, me tocó convivir con esos temas. Afortunadamente mi esposo, Eduardo y yo nos hicimos novios desde niños. Eso es lo que iba a decir. Tu parte de esa parte de relación, de cómo era Blanca, noviera, no fue noviera. ¿No tú crees? No. Mis hijos hoy dicen que muy aburrida, pero bueno, yo me hice novia de Eduardo cuando cumplí 15 años. Jovencita. Muy chica. Lo conocí cuando tenía 11. Así que bueno, así ¿Iban lo en la único. primaria? Él era compañero de mi hermano, del mayor. Okay. Él es mayor que yo, pero 2 años mayor que yo. Pero bueno, fuimos novios casi 7 años, tenemos 37 de casados. Entonces, pues te imaginarás que es toda una vida. Y Eduardo tiene varias cualidades, pero yo creo que un par de ellas han sido muy significantes para mí. Su paciencia y su prudencia. Mi suegra, que ya murió, le decía, oye Eduardo, pero Mari, o sea yo, pues ve lo que estudia, ella va a querer destacar, viajar, salir,
Y pues él dijo, pues sí mamá, eso es lo que ella quiere. Yo tengo otros fines, pero yo no soy nadie para limitarlo. Y efectivamente Eduardo ha sido un hombre muy paciente y muy prudente, que me ha respaldado. A veces no ha compartido mis decisiones, pero las ha respetado. Y eso, híjole, valió. De ver a una mujer tan independiente, ¿no? En roles tan importantes, ¿no? En temas pues, de toma de decisión de lo que es un país, ¿no? Una administración pública, representar un país, pues no es nada fácil para la pareja, pues de repente hacerse a un ladito y decir, ok, es tu tema, ¿no? Sí. Y me queda hoy pues respaldarte, impulsarte, cobijarte, apoyarte, seguramente apapacharte en aquellos momentos de crisis que pudo haber existido, porque la política no es nada fácil, ¿no? Hay que aguantar y respirar fuerte en muchos temas, y obviamente como persona, pues siempre vas a esperar que tu pareja pues, te dé ese cobijo, ¿no? Sin duda, sin duda, y obviamente... ha tenido esa cualidad. Sin duda, y obviamente... yo también he tenido que asumir lo que implica ser su pareja, no la presidenta o la senadora o la embajadora cuando estoy en casa. O sea, esto que te cuento de llegar y hacer el atole o hacer la sopa o el fin de semana ver las cosas, el que a veces yo físicamente no esté haciendo algo de la casa no me limita a tener claridad de que quiero que la cosa esté en orden, de que le dedico tiempo, aunque me desvele, a poner el árbol de Navidad, ahora que se vienen las tradiciones, o poner la ofrenda para mi padre, su mamá, su papá, etcétera, y enseñarles a mis hijos el valor de la familia, de las tradiciones. Y eso Eduardo creo que también lo valora, porque encuentra en mí esa complementariedad que es importante, además de que él fue muy claro y dijo, a ver, la casa es mi responsabilidad, el extra es lo que tú aportas. Y eso creo que le ha dado también a él mucha seguridad y mucha confianza y mucha autoridad con sus hijos. Claro. ¿Él a qué se dedica? Él es arquitecto y él es perito evaluador. Perfecto. Un hombre también de clase media, trabajador, de buen carácter, digamos que la seria soy yo. Entonces, pero bien. Hacen el complemento. Oye, fíjate que qué interesante, porque de repente entrar a estos mundos, y ya nos vamos a adentrar un poquito en la política, de repente meternos en los temas y mundos de la política, y esta parte que bien has venido construyendo como persona, como mujer, el irte superando, el irte generando ese crecimiento dentro del PRI, ¿no? Y dentro del tema político, pues de repente pierde a las personas, ¿no? O sea, de repente conozco por ahí 2, 3 personas, ¿no? Que no tenían nada y de repente llegan a tener, y rodearte en estratos y en esferas muy diferentes a las de tu formación, de tu crecimiento, le pasa, es muy común, ¿no? Los divorcios, las relaciones interpersonales, por no llamarle amaciatos y demás cuestiones que se pueden llegar a dar, pues destroza esas familias, ¿no? Y destroza esos proyectos de vida que se vienen construyendo, y que si a los hombres los pierde, pues a las mujeres también, porque es un tema no de sexos, de hombre o mujer, es un tema de personas, ¿no? Y todos caemos en temas, ¿no? Pero, insisto, ¿no? He conocido mujeres, hombres que dan en estos menesteres, pues se pierden todo eso, ¿no? Y cuando volteas a verlas, híjole, ya pues, se dispararon a niveles inalcanzables, entre comillas, ¿no? Olvidándole esa esencia que seguramente fue la que las llevó también a construir como un pilar de su formación. Pues te felicito, Blanca, qué bueno que has mantenido esa parte importante en tu vida, ¿no? Y que hoy nos compartes acá en Sin Corbata. No, pues muchas gracias. Oye, ¿y qué fue lo que te hace tomar la decisión de decir, voy para el PRI? ¿Dónde fue ese momento de decir, quiero ser priista? Porque había opciones. Claro. Fíjate que curiosamente estando en esta librería, fue a partir del estudio. Yo tuve una clase que se llamaba Sistemas Políticos, para Partidos Políticos en México, y eso me llevó a estudiar, era Sistema Político y Partidos en México, y pues me llevó a estudiar a todos los partidos, y efectivamente el PRI pues era un partido que reflejaba la movilidad de este país. Ya te he contado que fui a escuelas públicas, mis padres trabajaron en el gobierno, tratando de impulsar políticas públicas. Entonces, bueno, la ideología del PRI me permitió adentrarme primero a conocerla y a decir, soy de acá. Un partido que no necesitabas tener, como bien ha señalado,
ni una fortuna, ni un apellido rimbombante para obtener la oportunidad de incursionar en la política, en sus filas y empezar desde abajo. Sí soy de estas mujeres y de estos hombres que me ha tocado desde colgar un pendón hasta, por supuesto, ser dirigente de mi partido. Claro, fuiste presidenta, ¿no? Del partido, secretaria general en el Estado, hoy tengo una cartera en el Comité Ejecutivo Nacional, soy consejera, entonces, pero sí me ha tocado ser delegada distrital. Una vez me tocó armar los comités seccionales, estos que antes la gente decía, no, y la gente decía, ¿es en serio? ¿Sí existen? Y sí existen. Cuando fui presidenta de acá, de la ciudad de Puebla, del partido, pues bueno, por supuesto, reconocer a hombres y mujeres que tenían décadas de estar participando en política. Y un día en Huejotzingo, siendo delegada distrital, hasta le dije a mi madre que me acompañara, tenía yo una asamblea para elegir al presidente del partido, entonces había que armar los seccionales. Y recuerdo que los tablajeros de Huejotzingo, que estaban ahí en el Zócalo todavía, pues ellos querían quedarse con el comité municipal y entonces había que ir ganando los comités seccionales. Mi madre me acompañó, literal, ellos me querían secuestrar para que pudieran ganar el comité seccional de Nepocualco. Yo era una chavita, o sea, si te digo que salí cuando iba a cumplir 20 años, tendría 21 entonces. Era domingo, que esa es la otra faceta de los políticos que a veces la gente no entiende. Nosotros sábado, domingo, días festivos, hay que darle. Entonces, pues mi mamá me dijo, yo te acompaño. 7:24. Así es, yo te acompaño. Dije, ok, ma, vámonos, ¿no? Entonces, pues llegué ahí y estos amigos me dijeron, oiga, es que vamos a ir a una comunidad en donde no entre el bochito. Yo aprendí a manejar y traía como buena poblana mi bochito así, ¿no? Y entonces, sí, claro, entonces, dije, ok, y que me prestan su camioneta. Era una camioneta de estas de carga, de estas de carga. De batea. Exacto, de batea, ¿no? Y entonces le dije, ok, pero yo manejo. Y mi mamá, bueno, iba persinándose, ¿no? Dice, oiga, pero ¿y nosotros? Mejor vaya usted con su mamá y yo aquí manejo, ¿no? Uno de ellos que quería hacer. Dije, no, mire, yo voy aquí con mi madre, que hoy me acompañó, yo manejo y todos atrás, y que lo subo atrás. Obviamente, cuando llegamos a Nepocualco, recuerdo la localidad, bueno, esos se bajaron blancos, ¿no? Era terracería, salió perfecta la asamblea, nadie puso un pero y lo pusimos, iban entre que dijeron, no, pues esta no se deja. Oye, pues si vieron que venías manejando, tenías a todos los demás allá atrás, pues traen pantalones, ¿no? Bueno, así faldas muy bien puestas, faldas muy claro, bien puestas. eso, faldas. Entonces, pues así es como me empecé a involucrar en el partido y también, igual que en la administración pública, he tenido desde el cargo más modesto pues hasta los cargos más importantes en la dirigencia municipal, estatal. No he sido presidente en el estatal, fíjate, y en el nacional. Y en el nacional también has participado con comisiones muy claras, ¿no? Soy secretaria en este momento del Comité Ejecutivo. Del Comité Ejecutivo. Sí. Nada fácil para los momentos que estamos viviendo, ¿no? Pero ahorita entramos ahí, a ese tema polémico que hoy se está viviendo. Pero, oye, a ver, me llama la atención, hay un punto. ¿Tú qué entiendes? Mancho, compártenos tu definición de política. Bueno, te diría que desde los clásicos pues tiene que ver con polis y la ciudad, ¿sí? Y la toma de decisiones públicas. Para mí esa es la política. Y el poder, y por cierto, la política es femenina, lejos de lo que siempre se piensa, así como el poder es masculino. Pero al final del día, para mí el poder ha implicado este ejercicio de la política para poder hacer, para poder conciliar, para poder construir. Hoy transformar no es una palabra que esté muy de moda en mi léxico, pero sí para poder construir, para poder edificar, para, sí, efectivamente, modificar y mejorar la realidad de la sociedad en la que tú formas parte, ¿no? Entonces, por ello, yo cuando decidí estudiar realmente relaciones internacionales y ciencias políticas, tenía que ver con este interés de cómo conocer la forma de mejorar la sociedad en la que vive. Yo siempre he dicho que cuando tú te enfermas, buscas al mejor médico. En la sociedad, cuando la sociedad se enferma o quiere construir algo, debería buscar a los mejores o a las mejores políticas. Claro. Oye, la gente, el ciudadano de a pie, siempre ha visto a los políticos como los malos, los rateros, los abusivos, como que esa parte despectiva, ¿no? del político.
¿Coincides con eso? Por supuesto que no, y te diría que no siempre. Me parece que en las últimas décadas, quizás en los últimos años, así se ha hecho. Es más, yo cuando mis hijos iban en la primaria y ya estaba en los asuntos públicos, llámese como directora, delegada, secretaria, en fin, eso no me limitaba a que estuviera pendiente, y ya te he contado, de mis hijos de la escuela. Y un buen día tuvieron un problema en la escuela con un maestro, donde por alguna razón eso se reprobaban muchos estudiantes. No era el caso de mis hijos. Finalmente yo en esa junta de padres de familia tomé la palabra y entonces le dije, miren, si un alumno estuviera mal, sería problema del alumno, pero si todos los alumnos prácticamente tienen problemas, es que ahí hay algo que tenemos que resolver. Y les dije, no es el caso de mis hijos, pero eso no me hace ausente de darme cuenta que hay algo que tenemos que resolver, la escuela, los padres y no solamente el maestro y los alumnos, ¿no? Entonces recuerdo que algún padre de familia dijo, ¿y tú cómo sabes? Si tú estás fuera, si tú eres política. Ah, bueno, el que yo fuera política no me implicaba que yo no fuera humana o que yo no fuera mamá. Y creo que por ahí es donde tenemos que entender que los políticos somos humanos, somos humanas. Y en la humanidad hay gente mala y hay gente buena. Desafortunadamente hemos tenido experiencias desafortunadas, de abusos, de excesos, pero también hemos tenido experiencias afortunadas que han construido, que han tenido visión de instituciones, de organizar temas, en fin. Entonces yo creo que más bien lo que necesitamos es reconstruir, represtigiar lo que implica la política. Porque hoy más que nunca, por lo menos es mi opinión, necesitamos mejores políticas, mejores políticos y políticas en cuanto a la toma de decisiones, políticas públicas, y a quienes son los hacedores de esas tomas de decisión. Creo que hay que represtigiarla, coincido contigo, pero no podemos seguir pensando que entonces todo lo político es malo o todas las y los políticos son malos. Gracias, ¿eh? A mí me encanta porque hay mucha gente que dice, no hables de política, religión y fútbol, ¿no? Porque se pelota. Bueno, oye, no hablar de fútbol es un poco complicado. Estamos en pleno mundial, ¿no? Pero lo que voy con este comentario es que yo considero que si en México se hablara más de política, hubiera más aprendizaje sobre lo que es la política, se impartiera de una manera imparcial el tema de la política en las escuelas, es decir, sin venir atrás un adoctrinamiento, podríamos elegir mejores políticos y entenderíamos más de los hechos que suceden en la vida pública de este hermoso país que es México. Pero bueno, entras al PRI, creces en el PRI viene pues de 70 años de poder, ¿no? De muchos errores. De muchos errores. Y de muchos aciertos. Un partido centralista en su momento, ¿no? Con personajes pues, que han pasado la historia en muchos aspectos, ¿no? Ha habido muchos de esos presidentes que han marcado sucesos importantes en este país. Hoy te toca vivir como diputada pues uno de los gobiernos más importantes, más trascendentales en el país, maduros, porque muchos comparan lo que hoy está pasando con el presidente Andrés Manuel, que es el reflejo de ese periodo oscuro, ¿no? Muchos lo ven así, ¿no? Y bueno, y aparte Andrés Manuel fue parte de eso, que es muchos años. Y él criticaba mucho a un Salinas, por su centralismo, porque robaba las cámaras, porque quería siempre ser el que tomara las decisiones del país, porque nos prometió, yo recuerdo, estábamos, bueno, no tan chanillo, yo jovencillo, y recordaba que en la época de Salinas de Gortari se hablaba de que se firmara el Tratado de Libre Comercio y que íbamos a estar a la altura de los países vecinos con una economía rebombante, etcétera, y venía el desarrollo, el crecimiento, y de repente hoy escucho algunos temas de Andrés Manuel, el presidente, y pues es prácticamente el mismo discurso, ¿no? Pero sabemos que hubo, al contrario de lo que se esperaba cuando termina el sexenio del presidente Salinas de Gortari, pues México cae en una crisis económica fatal, ¿no? Una devaluación. Y hoy los estadistas presumen que está pasando exactamente lo mismo. ¿Tú cómo lo ves, Blanca?
Pues mira, yo creo que los que no revisan la historia están condenados a repetirla. Y en ese sentido, si hay algo que a mí me motivó a estudiar ciencias políticas, a después estudiar la maestría, tengo distintos diplomados, yo mismo en Harvard, en el BIU, en distintos espacios de formación, tiene que ver con qué está pasando y cómo puedes mejorarlo, ¿no? Te mencionaría, por ejemplo, a Daniel Cosío Villegas, con el estilo personal de gobernar. Eso lo estudié en la universidad y por eso a mí me motivaba incluso a militar en el PRI. El PRI que estaba en el poder para reformarlo, para impulsar cambios. Hoy parecería que Daniel Cosío Villegas volvería a escribir el estilo personal de gobernar cuando hablamos del gobierno de un solo hombre. Por el contrario, creo que con el paso de los años y con la incursión pues, de mucha gente, que lo que buscábamos era efectivamente hacer una división de poderes, que hubiera pesos y contrapesos. Hoy que estoy releyendo a Rousseau, por ejemplo, la importancia de que efectivamente pudiera existir un equilibrio en la sociedad. Hoy estamos desafortunadamente volviendo a vivir aquellos excesos de un hiperpresidencialismo en donde a mí me parece equivocado que una sola persona quiera imponer su santa voluntad, y más en un momento en donde pues la sociedad es muy global. Creo que la época de Salinas tenía que ver también con este México que necesitaba cambiar, que necesitábamos dar un paso del desarrollo estabilizador, de ser una economía cerrada, una economía abierta, porque el mundo lo exigía. Habría que tener otro programa especial para revisar la parte económica, política del país, pero creo que es una equivocación. Yo creo que lo único que no podemos es ni pensar que nada pasa, ni que nada está cambiando, sino necesitamos tener la visión y la apertura suficiente para poder efectivamente saber que México hoy somos mucho más, que nuestra pirámide poblacional inclusive también se ha transformado, que eso demanda, por ejemplo, no solamente el que tengan un apoyo a las personas que no tienen una pensión, sino que tengamos un sistema de salud pública que pueda atender los problemas de salud que tendrán esas generaciones, que podamos prever que las nuevas generaciones no puedan presentar problemas que en el pasado existían y que hoy se pueden controlar. O sea, para eso sirve la política, para eso sirve el estudio de la administración. Y en ese sentido a mí sí me parece que estamos viviendo un momento, digamos, no afortunado, por decirlo de alguna manera, en esta visión de México en relación con nuestra propia realidad y con la realidad del mundo. Ok, muy bien. Oye, y a ver, nos regresamos otra vez a tu vida personal, ya no a la política. Ok. Platícanos, ¿qué tanto, qué edad tenías cuando hizo tu papi? Era ingeniero agrónomo. Mi padre sí era ingeniero agrónomo cuando yo tenía 10 años. Chiquitita. Sí, era chiquita. Chiquitilla. Ok, 10 años. Obviamente te impactó brutalmente, ¿no? Esa imagen Sí, paterna. Sí, Momento la pérdida difícil. fue triste. Mi padre murió en un accidente en el mar, estando nosotros con él en un domingo familiar, estando mi hermano que me sigue y yo a su lado. ¿Se ahogó? Sí, se paró en una corriente marítima que lo succionó y se lo llevó. Qué difícil. Sí, hoy lo cuento, pero fue una imagen que me acompañó muchos años. Claro. Digo, de por sí el proceso de la muerte, que es un proceso natural, ¿no? Y que todos de una u otra manera vamos a vivir. Claro. ¿No? O sea, yo creo Mi que padre no tenía 40 años de edad cuando perdió la vida. Joder. Muy joven. Ha sido un motor seguramente en tu vida. Sí, ha sido una inspiración. Él también viene de una familia en donde fue el primer profesionista y el único de su familia. Entonces, pues, bueno, sin duda todas esas cosas te marcan, ¿no? Claro, te generan ahí ciertos momentos importantes en tu vida. ¿Tú te imaginaste, digo, me queda claro el comentario que nos hacías de cuando tu mami te dijo que fueras secretaria, ¿no? Que querías ser secretaria? Tú le contestas con determinación, voy a ser secretaria de Estado, y has sido más que secretaria de Estado, ¿no? Pero tú de niña te imaginaste algún día llegar a ser política, dedicarte a esto. Pues mira, curiosamente... Perdón, déjame aumentar la pregunta. De niños jugamos a ser policías, doctores, abogados, presidentes, ¿no?
¿De niña jugaste a ser presidenta? ¿Jugaste a ser lo que hoy eres? Claro. No, a mí me parece que incluso eso es hasta una respuesta muy hecha luego de los políticos cuando dicen, yo quería ser. No, fíjate que no. Yo lo que sí me imaginé desde niña es en convertirme en una mujer ejecutiva. Me veía vestida de traje sastre, con mi portafolio, enfrente de una oficina de gente hablándoles y tomando decisiones. Siempre me gustó participar en los concursos de oratoria, de declamación. Mi madre fue una mujer muy exigente conmigo, tan exigente que ella me ponía, si iba a entrar a un concurso de declamación, me ponía a declamar enfrente del espejo y me corregía si me equivocaba, al entonar la voz, al bajar la voz, hacer el ademán adecuado. Y yo creo que todo ello sí influyó en mi vida. Ella quiso estudiar Derecho. Hubiera sido una gran abogada o una gran política. ¿Ya falleció tu mamita? No, gracias a Dios mi madre vive, tiene 93 años. Ándale. Pero bueno, ella es una generación anterior, entonces ella solamente la dejaban estudiar hasta la preparatoria. Pero yo he dicho en mis conferencias recientes, ahora que me han invitado mucho a hablar de temas de mujeres, de paridad, en donde siempre he tenido una convicción de impulsar, que bueno, soy de una generación que me tocó estar mejor que mi madre y que mi abuela. Sí, venía esa. Así es, claro. pero que me estaba en condiciones más desventajosas que las que hoy está mi hija, o seguramente que la que está mi nieta. Una generación de transición, ¿no? Sí, bien. Vamos evolucionando, Sí. pero en esa evolución nos vamos encontrando Así es. con nuevos temas a tratar Así y a es. corregir. Y Totalmente. hoy en esta diversidad y en esta apertura a muchos Entonces temas. sí, es complicado. siempre, para contestarte, siempre me vi siendo una mujer exitosa, ejecutiva, echada para adelante, tomando decisiones. Eso sí, siempre fue mi sueño. Y estoy agradecida con lo he logrado. Oye, tu mami, 93 años de edad, ¿cómo se llama tu mamá? Blanca, por supuesto. Blanca. Sí, Ok. claro. Sí, yo soy la Perfecto. segunda, me llamo Blanca como yo. ¿Y la ves? ¿Y hoy? Sí. Somos una ¿Papachos? familia muy unida. Ella te A dice veces, Mari. ella me dice Mari, a veces no físicamente podemos no estar tan juntos, pero todos los días mi madre le hablamos o ella nos habla. Si nosotros no le hablamos, si no nos reportamos, ella nos habla, ¿eh? Y con mis hijos hace lo propio. Y entonces imagínate de repente cuando hablaba a la oficina y entonces él buscaba a la licenciada Mari, pues no existía Mari. Entonces tenía que ir a la licenciada Blanca, ¿no? Entonces ya contestaba. O de a casa hablaban y preguntaban por la licenciada Blanca, y pues mi mamá decía, dígame, aquí no vive, ¿no? No, ella es una mujer muy lúcida, a sus 93 años es un roble. La verdad es que nos inspira, nos ha mantenido como familia unida, muy unidos. Insisto, físicamente a veces no nos vemos tanto. Una de mis hermanas trabaja en la Ciudad de México, la más chica, mi otro hermano hoy vive en Querétaro, o dos de ellos viven aquí en Puebla, y yo pues prácticamente estoy en la Ciudad de México 5 de 7 días de la semana. Pero sí, el estar en comunicación, y hoy con los medios digitales, la verdad es que tenemos un chat solo de mamá para darle seguimiento a los temas de mi madre, de su salud o alguna situación, y otro de la familia, en donde todos los días escriben los hijos, los nietos, y no tardan ya hasta los bisnietos, ¿no? Entonces sí somos una familia. Perfecto. Oye, ya para irnos a la recta final de esta entrevista, de esta primera entrevista, yo te pediría que pudiéramos en un futuro tener una segunda entrevista. Hay muchos temas que platicar todavía, ¿no? Vivimos tiempos intensos. Sí, totalmente, ¿no? Pero para irnos ya en esta recta final, 3 preguntas importantísimas. La primera, hoy te está tocando vivir una situación y una decisión que va a ser trascendental en este país, que es el tema de la reforma al INE, ¿no? ¿Qué onda? Bueno, ¿Votamos a favor? ¿Votamos en contra? claro. ¿Influirá el tema de lo que pasó en la votación con Alito o Alejandro, el dirigente del PRI, esa presión que existió por parte del presidente de la República para que votara a favor de la militarización? ¿O el PRI se mantiene en esa postura de decir no a la reforma? De entrada te diría que por supuesto que votaremos en contra de la propuesta que envió el Ejecutivo en relación a la reforma electoral. Segundo, te diría que es una pena que envíen reformas con estas características, porque vaya que hay cosas que hay que cambiar. Sería un error que como política no te dijera que hay temas que hay que resolver, que hay que perfeccionar. Para eso somos legisladores, para ir haciendo ajustes.
El tema es que, y regreso cuando tú decías qué importante sería estar más informados o mejor informados, porque eso nos permitiría decir, por ejemplo, acciones afirmativas. Migrantes, discapacidad, comunidad LGBTQ son cosas que tendrían que incorporarse a la legislación secundaria, no necesariamente algunas de ellas a la constitucional. Pero hoy en esta polarización que ha propiciado el presidente, pues se ve complejo el poder inclusive antes de la elección del 24 hacer los ajustes. Seguramente se harán algunos, no tendrán nuestro voto y ahí es muy peligroso que solo la mayoría oficialista sea la que en un momento dado determine, porque no nos necesitan, solo nos necesitan en la constitucional, determinar cosas. Hay cosas constitucionales que deberían de modificarse, las afirmativas, por ejemplo, la reelección, la paridad, o sea, hay cosas que tendrían que corregirse y que hoy lo vemos muy cuesta arriba. Pero a todo lo que tiene que ver con el INE, el tribunal, la elección de los consejeros, el quitar los temas del padrón, de las facultades actuales que existen, los OPLES, el PRI diremos que no. Segundo, tampoco dijimos que sí a la militarización, esa es parte de cómo se requeriría tener mayor información. De hecho, nosotros votamos en contra de la reforma. Lo que se hizo ante el caos que existe en materia de seguridad fue simplemente ampliar el periodo de la permanencia, digamos, del ejército, coadyuvando a los temas de seguridad en el país, ni siquiera a la Guardia, al país, a los estados, a los gobernadores, a los presidentes municipales, y le pusimos candados, porque desde hace varios años, cuando se permitió esto, pues no le pusieron un solo candado, candados como por ejemplo, vamos a fortalecer las corporaciones locales, ese es uno de los candados que le pusimos, de tal suerte que bueno, el PRI se mantendrá firme en este equilibrio de poderes y sobre todo del lado de lo que implica la democracia en México, ni un paso atrás. Muy bien, porque digo, incluso este gobierno que hablas de fortalecer a los municipios y a las policías, esa autonomía de las policías, pues se les quitan algunos beneficios económicos que tenían, ¿no? Como Fortasec y otros fondos. Los fondos desaparecieron, acaba de crearse uno que me parece un absurdo, yo lo decía, se creó por la puerta de atrás, sobre las rodillas, ahora que aprobamos la semana pasada el presupuesto de egresos, un nuevo fondo que tiene que ver con apoyar a las policías, lo crean con 1,000 millones de pesos, digo que sobre las rodillas y por la puerta de atrás, porque realmente debimos haberlo ya legislado en el presupuesto de egresos, mínimo debió haber tenido 5,000 millones de pesos, el último año que hubo recursos del Fortasec para estados y municipios fueron 4,000 millones, si lo traemos a precios actuales, pues mínimo debería haber tenido 5,000, 6,000 millones, y fue tal, yo diría el desaseo, que lo presenta una compañera de Morena, se sube otra a apoyarlo y se equivoca, y entonces dice 100,000 millones. Entonces se voltea a mi coordinador y me dice, oye, ¿cómo ves? Le dije, no, bueno, pues 100,000 millones es una maravilla, ¿no? Y ya se tiene que subir otra a corregir y decir, no eran 100,000, eran 1,000 millones. Eso te habla de que esto, de verdad, si así como cuando alguien está enfermo necesita el mejor médico, hoy necesitamos también a los mejores políticos. No podemos improvisar, no podemos simplemente tomar decisiones con el hígado, ya no digas con el corazón, con el hígado, o sea, de polarización. Necesitamos efectivamente una estrategia electoral o de política pública en materia de seguridad que valga la pena, que identifique qué está sucediendo, en fin. Y eso es parte de lo que sí nos preocupa y de lo que en mi caso hace que siga permanente en la política, tratando pues de poner un granito de arena. Perfecto. Blanca, a lo largo de tu vida has tenido sucesos importantes, decisiones importantes y temas que seguramente han marcado tu vida personal, pública, política. ¿Sí? Regresando a una pregunta que te hice sobre qué opinas de que parte de la ciudadanía ve con desprecio a los políticos, ¿no? Tú hoy, a toda esta trayectoria que has tenido en tu desarrollo como política, y regresando a esa parte humana, a ese ser, esa chiquilla inteligente, interactiva, dedicada, que viene de la cultura del esfuerzo, que viene de esa parte del trabajo arduo, de la disciplina definitivamente, desde ser una mujer disciplinada para lograr todo esto que has tenido.
¿podrías voltear a buscar a esa pequeñita de 10 años de edad? No. A esa Blanca María Socorro Alcalá Ruiz. Y voltear y abrazarla y darle un apapacho y darle un beso y decirle: mi niña, hoy, a X tiempo, ten la seguridad de que lo que hoy has hecho en tu vida es lo correcto, o hay algo que te impida abrazar con esa fuerza a esa chica. A pesar de que sí ha habido momentos duros, la pérdida de mi padre, la campaña gobernadora, el no haber logrado ese digamos, anhelo, yo soy una mujer de ilusiones, nunca de obsesiones. Por supuesto que me hubiera encantado ser gobernadora de este estado. Créeme que me preparé para ello paso a paso. Tenía muy claro la realidad del estado de Puebla, el tema de sus mujeres, de sus jóvenes, del campo, de la industria, etc. Pero bueno, dicen que la vida también a veces lo que viene conviene. Pero no cambiaría absolutamente nada. No cambiaría a mi marido, que es maravilloso, a mis hijos, que son 2 chavos, la verdad, echados también para adelante. Ya lo que ellos hacen y deciden desafortunadamente no está en mis manos, y quizá ahí sí hay cosas que me preocupan, como a toda mamá que quiere ser como mi madre hasta la fecha, ser mamá de sus pollitos. Pero bueno, soy una mujer de fe. Me encanta ver que hoy en esta conversación San Miguel Arcángel nos haya acompañado, y más bien yo te diría que le pediría a la vida que me diera la oportunidad de seguir poniendo un granito de arena en aquellos espacios donde pueda contribuir. Perfecto. Por último, ¿dónde te vemos en el 2024? ¿Qué boleta? No lo sé todavía. ¿Buscamos la candidatura otra vez para la gobernatura? No, como te he dicho, soy una mujer de ilusiones, no de obsesiones, y sé que para el PRI no son momentos sencillos los que estamos viviendo. Creo en la alianza, creo en la suma y la multiplicación, y bueno, si hay alguna oportunidad de seguir aportando, ahí estaré, siempre poniendo lo mejor de mí, siempre preparándome para poder aportar también, dependiendo de la circunstancia, y haciendo equipo. Soy una mujer que le gusta hacer equipo con los demás. Perfecto, pero sí te vemos en el 2024. Yo confío que así será. ¿Sí? Así es. Perfecto, muy bien. Pues bueno, llegamos al término de este primer programa con nuestra queridísima Blanca Alcalá. Te pido que por favor nos veamos la siguiente semana en otra entrevista más. No dejes de seguirnos, por favor, redes sociales, en donde te puede seguir la gente. Ven a la personal, ahí me pueden encontrar, o Blanca Alcalá, lo mismo en Facebook, en Twitter, en Instagram. Como todas las personas, hoy usamos distintas plataformas para poder comunicar distintas cosas, así que se las enviamos para que aparezcan en el súper y me puedan seguir y puedan interactuar con todo tu auditorio. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Blanca, y bueno, ya la conociste más, ya conociste a la persona, ella es Blanca Alcalá. Esto es Sin Corbata, el lado malo de los políticos. Yo soy Salvador Velázquez y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.